El arte gótico es un movimiento artístico que surgió en Europa a finales del siglo XII, principalmente en Francia, y desde donde se extiende a otros países en Occidente. Es hasta que surge el Renacimiento en el siglo XV, donde en Italia desapareció este arte. Sin embargo, en otras zonas este estilo de arte duró hasta que llegó el siglo XVI. Tradicionalmente, este largo periodo se divide cronológicamente en 4 fases. La primera etapa es el arte gótico temprano, en el siglo XII. El arco apuntado es el más usado durante este periodo. Sus primeras manifestaciones fueron en la arquitectura. Incluyó atrevidos diseños que rompieron el tradicionalismo de las líneas horizontales de la Edad Media y dando énfasis a la iluminación natural de las estructuras. La primera edificación de estilo gótico fue la Basílica de Saint-Denis en Francia. En 1145 las esculturas de bulto redondo empiezan a independizarse de las paredes y a hacerse cada vez más autónomas. En 1163 inicia la construcción de la Catedral de Notre Dame, que se destaca por una enorme fachada en forma de H. La segunda etapa es el gótico clásico en el siglo XIII. Comienza la pintura gótico lineal. Surgió casi 30 años después del comienzo de la arquitectura y de las esculturas góticas. Ya dentro del periodo clásico del gótico, la Catedral de Chartres, comenzada en 1194, vuelve al alzado de 3 pisos, arquería, triforio y clasitorio, habiendo sido eliminada la tribuna. En Alemania aparece por primera vez una escultura ecuestre de bulto redondo, el jinete o caballero de Bamberg, en la Catedral de Bamberg, Baviera, Alemania. Este periodo del gótico clásico culminó en la Catedral de Reims, comenzada en 1210 y que sigue el esquema general de Chartres. Esta fue construida bajo la influencia estilística de la Catedral de Notre Dame en París. Posee la novedad del triforio calado que permite la entrada de más luz y sirve de partida para el estilo gótico radiante. La tercera etapa es el gótico radiante en el siglo XIV, llamado así por el diseño de grandes rosetones que constituyen una de sus principales características. La Santa Capilla de París es el mejor ejemplo de esta arquitectura. En la escultura se pone de moda un tipo alargado de pliegues y ornamentos muy sencillos. Entre los años 1343 y 1347, la escultura María Lactance, o también llamada Virgen Nodriza, fue hecha para la iglesia de Santa María de la Espina, que es una muestra clara de la humanización de las figuras. En la pintura entre los años 1375 y 1425 se extendió por las cortes europeas el llamado gótico internacional, un estilo caracterizado por la elegancia, la delicadeza, las líneas fluidas, un empleo profundo del color y un mayor realismo. Y última etapa es el gótico flamígero en el siglo XV. El auge de la arquitectura se produjo entre el final del siglo XV y el primer tercio del siglo XVI, en la obra de Martin Chambridge y su hijo Pierre, autores de una serie de portadas, entre las que cabe citar la fachada occidental de la Catedral de Troyes. La pintura se desarrolla en Bélgica y Holanda, llegando a un gran desarrollo por el nivel económico de Flandes. Se inspira en las pinturas del gótico internacional y algunos de la pintura ítalo-gótica. En la segunda mitad del siglo XIV, las figuras se alargan, tienen un canon esbelto y se curvan finamente. A este se le denominó estilo internacional. El arte gótico comienza a perder su influencia predominante para ser reemplazado por el arte renacentista, de origen italiano a partir del siglo XV.